Bueno, bueno. Qué vídeo tan especial que se viene hoy. Porque este viernes se estrena nuestro primer libro en Amazon, nuestro primer libro en papel y nuestro primer libro en general. Y hoy vamos a hablar sobre ese libro, que es Invocaciones temporada 1. Vamos a darle. Comenzamos. Bueno, información que ya es conocida, que ya hemos anunciado, es que este libro estará compuesto por unas 80-90 páginas, más tirando para las 90 que para las 80, y tendrá 14 capítulos, cada uno de ellos entre 6 y 7 páginas. 6 y media la mayoría de ellos. Le he estado echando un vistazo antes y la verdad es que ha quedado muy guay, ¿vale? Tiene tintes de terror, gore, vale, mucho gore. Tiene tintes también policíacos, muchas cosas policíacas. Y la verdad es que es un batiburrillo de cosas, sorpresas y plot twists que la verdad es que es increíble. La verdad es que estoy muy contento con el resultado. Pero bueno, hablemos un poco sobre los personajes, ¿vale? Los personajes que protagonizan este libro. La protagonista de esta historia es Claire Eastwood, una chica muy jovencita que pues nace en una familia muy desestructurada. El padre es alcohólico y las maltrata a ella y a su madre. Y bueno, pues vivirá una serie de eventos que cambiarán su vida radicalmente y tendrá que empezar de cero en otro lugar alejado de su pueblo natal. Bueno, otros personajes que protagonizarán, aunque en menor medida, pero también estarán presentes en este libro, en esta historia, ¿no? Fer, el interés amoroso de Claire y su apoyo incondicional, y el antagonista de esta historia, del cual no quiero revelar nada para que todo sea sorpresa. Bueno, ahora se vienen las sorpresitas, ¿vale? Los sorpresones, más bien. Lo primero que quiero comentar es que la serie de invocaciones, tanto esta temporada como las siguientes, conectará esta serie con la serie diaria El Pueblo. Y pues sus personajes, tanto los de invocaciones como los del pueblo, aparecerán en las otras series. Muy chulo. Y bueno, pues Invocaciones tendrá 3 temporadas, por lo tanto 3 libros, así que queda mucho contenido por disfrutar. Y bueno, ahora viene la sorpresaza del vídeo, y es, si no estás decidido a, a comprar este primer libro de Invocaciones, te voy a dar un motivo para hacerlo, o más bien te voy a leer el primer capítulo del libro para que veas si está hecho para ti o no. Mi nombre es Claire Eastwood. Seguro que me conoces de haberme visto por la tele o en algún periódico. ¿No? Deja entonces que te cuente mi historia. Nací en Castellón en 1979. Me crié en una familia pobre y desestructurada. Mi padre era alcohólico y nos maltrataba a mí y a mi madre. Un clásico, sin duda. Mi hermano mayor se pasaba el día jugando al fútbol como un enfermo y mi madre... Bueno, no quiero hablar de eso. Continuemos. En el cole, sin embargo, era muy diferente. Allí sí me sentía a gusto. Tenía bastantes amigas, las suficientes como para no morirme del asco, y los profesores por lo general me trataban bastante bien. Todos, excepto uno. El profe de mates me cogió tirria desde el primer día, y siempre que me veía aprovechaba para insultarme o para humillarme. Los demás profes le tenían miedo y no le decían nada, y bueno, yo era solo una niña asustada. ¿Qué podría haber hecho? Aquel profesor era un demonio. No te imaginas hasta qué punto. En fin, sigamos. Aunque aquel profesor, perdón, demonio, me lo hiciera pasar francamente mal, a mí me gustaba ir al cole. Era mi forma de escapar de mi hogar, que realmente desde hacía años ya ni siquiera era eso para mí. Allí, centrada en las clases y en mis estudios y en sacarlo todo con buenas notas, no pensaba en lo que me esperaba cuando llegara a casa. Pasaron los años y llegué al último curso. Estaba deseando ponerme a estudiar de verdad, sacar una carrera, conseguir un trabajo y vivir mi vida. Mi vida. Y de nadie más. Te pongo en contexto, por si te has perdido. Año 1998. Yo tenía 19 años, la edad del cambio, tal cual, y sabía que faltaba muy poco para que llegara mi momento de despegar del nido y volar alto, muy alto, inimaginablemente alto. Todo iba sobre ruedas. Acababa de empezar a estudiar una carrera que me interesaba. Mi hermano pasaba cada vez más tiempo conmigo y me ayudaba con los estudios, y mis amigas siempre estaban ahí para mí cuando más lo necesitaba. Me sentía muy afortunada.
Había nacido en una mierda de familia, en el lugar y en el momento equivocados, pero ahora era feliz. Sin embargo, nada dura para siempre, y mucho menos la felicidad. Pero realmente yo me esperaba que la mía durara un poco más, solo un poco más. 2 meses después de empezar el curso murió mi madre a manos de mi padre. La rompió el cuello intencionadamente, aunque él se excusaba diciendo que fue un accidente durante una de sus peleas. Pero la cosa no acabó ahí. Ese solo fue el principio del final de mi familia y de mi felicidad. Mi padre fue absuelto y puesto en libertad. El juez declaró que había actuado en legítima defensa, mas todos los vecinos del pueblo, que amaban a mi madre desde que era una cría, lo repudiaron. Pero el que peor lo pasó fue mi hermano. Intentó sobreponerse al dolor y continuar con su vida como si no hubiera pasado nada, pero sí había pasado algo. No pudo con ello, y se ahogó en una agonía infernal. También se ahogó en una cuerda. Lo encontraron una mañana colgado del techo, pálido, inexpresivo. Cuando me dieron la noticia estuve llorando durante días. Mis amigas intentaron consolarme y arroparme de mil y una maneras, pero nada podía sanar mi dolor y mi sufrimiento. Pasé una época muy mala. Pensé en seguir el ejemplo de mi hermano y mandarlo todo a la mierda. Es lo mejor, me dije a mí misma. Lo intenté varias veces. Iba a la cocina, cogía el cuchillo del jamón, más afilado que un serrucho, y lo colocaba sobre mis venas. Entonces presionabas hasta que un fino hilo de sangre brotaba en mi piel pálida. Pero siempre, justo antes de cerrar los ojos, escuchaba la voz de mi madre en mi cabeza. Yo siempre estaré contigo, hija. Tú todavía tienes elección. No podía hacerlo. Sentía que si lo hacía, si me iba así, la estaría traicionando. Y eso era algo que no me podía permitir. Ella había luchado por mí sin descanso, y había pagado con su propia vida por la mía. Si ahora yo me la quitaba, estaría tirando por la borda todo su esfuerzo, y eso no me parecía justo. Pero lo que tenía claro del todo es que necesitaba un cambio radical en mi vida. No podía vivir allí, en Castellón, después de todo lo que había pasado. Aquel ya no era mi hogar. En realidad creo que nunca lo había sido. Se lo comuniqué a mis amigas y a los vecinos que me habían cuidado desde que era un moco. Compré un billete de bus a Madrid e hice mis maletas. Ya lo tenía todo preparado para mi marcha. Sin embargo, había algo en mi interior que me decía que no podía irme del lugar en el que me había criado sin despedirme correctamente de él, por más desgracias que hubiera acarreado a mi vida. Así que, en la noche anterior a mi partida, salí a dar un paseo por las oscuras calles del pueblo. Caminé sin rumbo, pasando de una calle a otra sin pensar siquiera dónde estaba. La noche transcurría tranquila y pacífica, pero nadie se habría podido esperar lo que estaba a punto de ocurrir. Estaba paseando por una callejuela estrecha y poco alumbrada, cuando de repente escuché un grito. Me asusté y miré a mi alrededor, intentando localizar el lugar del que venía aquella voz en peligro. Se escucharon más gritos. Intenté seguirlos hasta el sitio del que provenían, y llegué hasta un almacén abandonado. Aterrorizada, abrí el portón y entré. Había alguien en peligro, pero jamás me habría imaginado que sería él. Mi padre se encontraba atrapado bajo una reja oxidada muy pesada que le impedía moverse y le rozaba su pecho desnudo. Él gritaba desconsoladamente, mientras el metal le daba un buen escarmiento, arrancándole láminas de piel y sangre, mucha sangre. «Hija, ayúdame», gritó él. Yo me acerqué, cautelosa, al hombre que había matado a mi madre. No sabía qué hacer. Yo sola no podría levantar aquella valla, y todo el pueblo estaba dormido aquellas horas. «Hija, necesito que entiendas por qué maté a tu madre». «No necesito entender nada. La mataste y punto. Y por tu culpa Rodrigo está muerto». «Hija, escúchame por Dios. No quiero escucharte». Cayó durante un segundo, pero no tardó en soltar un nuevo grito de dolor cuando los barrotes oxidados arrancaron un nuevo trozo de piel de su abdomen. «Papá, nos has arruinado la vida. Destrozaste nuestra familia. Ayúdame, por favor, hija. Sácame de aquí». Yo permanecía en silencio un breve instante, pero no tardé en tomar una decisión. «No». Me giré para marcharme. «¿Qué haces, Claire? ¿Qué narices te crees que haces? Adiós, papá», me limité a decirle yo. Abrí el portón y salí del almacén, decidida pero asustada al mismo tiempo. Sentía en mi interior una mezcla de emociones muy extraña, que poco a poco me asfixiaría más y más. Tomé la decisión equivocada. No debí dejarle morir. Aquella noche no pude dormir. Estuve dando vueltas en la cama, pensando en lo que había sucedido en el almacén. Abrazaba la almohada con fuerza. Estaba fría y áspera, normal, la había regado con lágrimas, y su tacto me incomodaba, por lo que rápidamente volví a soltarla. Me sentía muy sola. Estaba en la casa en la que me había criado, a la que muchos llamarían hogar. Sin embargo, yo me sentía como una extraña. Sentía que aquella no era mi morada, que no era el lugar donde debía estar. Entonces pensaba que al día siguiente se acabaría todo. Viajaría a Madrid y allí comenzaría una nueva vida, alejada de Castellón y de mi tragedia familiar. Pero entonces venía a mi cabeza la imagen de mi padre muriendo bajo el metal oxidado. Recordaba que yo le había dejado morir,
alejándome del almacén por aquella calle oscura mientras escuchaba sus gritos de desesperación, y pensaba, ¿en qué me he convertido? Me pasé así la noche entera, hasta que por fin llegó el alba con el canto del gallo y terminó aquel infierno. Me incorporé lentamente, cansada y mareada. Fui a la cocina y desayuné. Después me despedí de la casa, recogí mis maletas y salí por la puerta principal, aquella puerta que por desgracia tendría que volver a atravesar. Me dirigí a la plaza del pueblo, donde se encontraba la parada del autocar. Me senté a esperar pacientemente al vehículo que me alejaría de aquel infierno, mientras me seguía preguntando a mí misma en qué clase de monstruo me había convertido la noche anterior. El viaje no era muy largo. 4 horas hasta Madrid, más otra media de taxi hasta el hostal en el que tenía pensado alojarme hasta que encontrara un apartamento. Pero como yo no estaba acostumbrada a viajar a otras ciudades y además no había dormido nada aquella noche, me quedé dormida. Me despertó el conductor del autocar. Habíamos llegado a nuestro destino y ya se habían bajado todos los pasajeros. Todos, menos yo. Me disculpé con el hombre y bajé rápidamente del autocar. Recogí mis maletas del compartimento del equipaje y abandoné la estación. Me alojé en el hostal bilbaína, que era muy económico a la par de cómodo. Además, estaba situado en Huertas, una de las zonas más concurridas de Madrid. Eso me vendría bien para cambiar de aires, o eso pensaba yo. Fue más difícil de lo que había imaginado en un principio. Me costó adaptarme al ritmo de la ciudad, a sus rutinas y a su constante estrés, a no poder salir a dar un paseo sin chocarte con alguien, a estar constantemente ahogándome en una nube de gas tóxico, a lo mejor estoy exagerando un poco, a pisar mínimo una mierda de perro al día, a no poder ver una luna llena ni una sola noche, a no poder leer en paz en mi habitación sin escuchar coches, gritos o cualquier otro ruido, en definitiva, a no poder ir a mi puñetera bola. Pero no eran todo inconvenientes. La ciudad también me ofrecía un montón de ventajas que el pequeño pueblo en el que nací jamás podría ofrecer. En cada esquina había una cafetería, un cine, 3 supermercados, una tienda de alimentación y un restaurante. Es broma, había 4 supermercados. No, tanto no, pero me refiero a que tenías acceso rápido a un montón de servicios con los que Castellón no contaba. Pasaron los meses y poco a poco me fui adaptando. Las primeras noches no dormí prácticamente nada, pero ahora ya no era por mis traumas personales, sino por el miedo que me provocaba la certeza de que al otro lado de la pared había otra persona durmiendo, otra persona a la que no conocía de nada. Yo siempre había temido lo desconocido, y dormir en una ciudad llena de gente por todos lados con la única seguridad de una puerta de madera barata no contribuía exactamente a mi sueño profundo. Pero acabé adaptándome. Incluso podría decirse que me acabó gustando Madrid y sus calles repletas de gente chillona. Pero había algo a lo que no paraba de darle vueltas, y era una pregunta que me hacía a mí misma, pero a la que no podía responder. ¿Me merecía yo todo aquello? ¿Me merecía tener una buena vida? Castellón, mayo de 2006. Bisi, ¿has escuchado lo del fantasma? Ay, sí, Tati, qué horror. Esperemos que no sea cierto, por Dios bendito. No te preocupes, Bisi, esto es más falso que los que lo dicen, hazme caso. Ya, si yo tampoco es que me la acabo de creer, ¿no? Anda, ni yo. ¿Cómo esperan que me crea que ese desgraciado sigue entre nosotros y murió hace ya 8 años? De repente, Bisi palideció. ¡Tati! ¡Tati! Un hombre atravesó el cuello de la vieja Tati de lado a lado con una daga. Los rumores son ciertos, le susurró al oído. La anciana cayó sobre la alfombra, que, al ser de color rojo, no permitió ver a Bisi el charco de sangre que se desparramó sobre ella. Por favor, no me haga daño. El hombre se acercó a ella en silencio, la miró fijamente a los ojos y le dijo las últimas palabras que escucharía. Debes correr su mismo destino. El arma que había matado a Tati atravesó el corazón de Bisi. ¿Por qué? Logró decir la anciana antes de morir. El hombre guardó su daga y se marchó de la casa. Por cierto, Castellón es el lugar donde ocurre básicamente parte de la historia. Es el pueblo donde nació Clint Eastwood y su familia. Pero bueno, pues este ha sido el primer capítulo. No es el definitivo, puede haber algún cambio, alguna frase, alguna cosa, pero esto es básicamente el primer capítulo. Pero bueno, en cuanto me lleguen los primeros ejemplares del libro y ya pues esté impreso y lo tenga ya aquí en mano, pues haré un vídeo enseñándolo, mostrándolo y leyendo un poquito más. Ha quedado muy bien, ya solo nos faltan hacer los últimos retoques al libro. Ya he dicho que lo que acabo de leer es el primer capítulo, pero puede haber algún cambio, alguna frase, alguna cosa. Así que todavía podemos hacer algún cambio, pero ya digo que está prácticamente terminado y ha quedado muy muy chulo y te lo recomiendo un montón. Si eres amante del gore y el terror, este libro es para ti. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, que muy probablemente ya sea con el libro, nuestro primer libro en la mano, aquí impreso. No puedo tener más emoción. Nos vemos.